Bien, esta es la última clase. Vamos a ver hoy las medidas de variabilidad, tanto en datos simples como en datos agrupados. En la, al final de la clase de hoy vamos a dejar la práctica final, así yo le llamo, la práctica número 5, que es la práctica final. Y esa práctica vence en la próxima semana, el próximo miércoles, a las 3 de la tarde. Así es que ya lo saben. Las medidas que vamos a ver hoy son las medidas de variación y como usted pudo observar en la clase, en la plataforma, ahí está un ejemplo en datos simples, ese ejemplo está lleno para que usted tratara de ver cómo era que se buscaba, pero yo lo voy a desarrollar como quiera, como si no estuviera lleno. Usted lo que tiene que hacer es ir viéndolo y para hacerlo más rápido, irme diciendo los datos o buscándolo en la calculadora. La próxima semana, entonces, no tendremos clase, sino que se quedan libres. Lo que les aconsejo es que vean los 4 videos con el de hoy para estudiar la clase, ya que el 35 de los 45 puntos que tiene el examen final corresponden a la parte práctica, a estos ejercicios que hemos visto. Y todo es del primer parcial para acá. De la primera parte, que corresponde al primer parcial, solamente es teoría. Teoría. El examen final, entonces, lo vamos a tener el día 15. El día 15 a las 3 de la tarde. Día 15 a las 3 de la tarde. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Ya a las 3 se venció la práctica número 4. Esa práctica número 4 era de la media aritmética, la mediana, la muda, cuartil, decil y percentil. La práctica siguiente, que es la 5, la práctica final, esa trata de lo mismo más el tema de hoy. Lo mismo más el tema de hoy. Es decir, que como les decía, la parte que tiene que ver con la media aritmética, la mediana y la muda, pues les dije que vamos a tener 2 prácticas prácticamente de ellos. La práctica anterior tenía valor de 6 puntos y esta práctica de ahora tiene valor de 7 puntos. Vamos a iniciar de una vez con la clase de hoy. Miren, déjenme compartir. Fíjense, les expliqué en qué consisten las medidas de tendencia central y también las medidas de localización. Dijimos que las medidas de tendencia central lo que hacen es que se sitúan hacia el centro del conjunto de datos, ¿verdad? Mientras, entonces, las medidas de localización lo que hacen es que localizan valores hacia la derecha del centro y hacia la izquierda del centro, o sea, valores inferiores y valores superiores a la mitad de los datos. Estas medidas de variabilidad o de variación lo que hacen es que miden la concentración promedio de los datos. En otras palabras, miden la dispersión. ¿Qué tan dispersos están los datos del centro? Para calcular estas medidas se toma en cuenta la media aritmética. Dejan que la mediana
La moda y la media aritmética están en el centro de los datos. ¿Por qué no se toma la mediana si la mediana es el valor directamente que está en el medio de los datos? Bueno, porque los datos, cuando se distribuyen normalmente, la distribución normal es una distribución estadística que dice que todo tiende a ser normal. Entonces, la distribución normal, la media aritmética, la mediana y la moda tienen el mismo valor. El mismo valor. Es una medida, es una distribución simétrica, es decir, que crece y descrece, o sea, del centro crece y descrece al mismo tiempo. Entonces, estas medidas se consideran como el complemento de las medidas de tendencia central. El complemento de las medidas de tendencia central. Sucede que muchas veces pensamos que por el promedio, hay muchas cosas que son iguales. Y no es así. Cuando en la realidad nosotros vamos a elegir o a tomar una decisión de algo, pues si es numérico, si se puede medir, pues hay que chequear con las medidas de dispersión. Uno no solamente se puede llevar del promedio. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, a 5 de ustedes, la variable X, y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas materias tú llevas en el semestre? A 5. Y me responden, mire, 5 todos. 5. Si yo busco la media aritmética, me va a dar 5. 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 25. Entre 5 me da 5. Ahora bien, si le pregunto a otros 5, ¿cuántas materias ustedes llevan? Y me responden 3, 4, 5, 6, 7. Si usted lo suma, eso suma 25. Entre 5, 5. O sea, la media aritmética es 5 también. Pero eso no es nada. Si yo vuelvo y digo, ¿cuántas materias usted lleva a 5 más? Y me responden de esta manera. Si usted lo suma y lo divide entre 5, también le va a dar 5. Ahora, si usted observa, el primer conjunto no tiene variabilidad. La variabilidad es 0, porque todos llevan 5 materias. En la segunda variable, en el segundo caso de la variable, hay variabilidad, porque sacaron calificación, porque tienen cantidad de materias diferentes. Pero a simple vista se ve que donde hay más variabilidad es en el caso 3. Entonces, no es lo mismo tomar decisiones con las medidas de variabilidad y la media aritmética junto que con la media aritmética junto. Y esto se aplica a lo real. A lo real. Yo puedo decir
en una empresa A, en una empresa B y en una empresa C, tienen 20,000 pesos de salario promedio, las tres. 20,000 pesos de salario promedio. Pagan igual salario las tres empresas. ¿Cuál de las tres empresas paga mejor salario? ¿Dónde está mejor distribuido el salario? Entonces, habría que buscar. Todas, cualquiera piensa, como ve el promedio, 20,000 pesos, todo el mundo piensa que todos los trabajadores por ahí, que las empresas pagan el mismo salario. No. Hay que buscar las medidas de variabilidad y donde éstas den menor valor, entonces ahí es donde se paga mejor salario. Si yo digo la calificación promedio en el primer parcial fue 15 puntos en todas las secciones, 15 puntos en 9 secciones. ¿Sacaron los estudiantes las mismas calificaciones? No. ¿Cuáles fueron las secciones que mejor calificación sacaron? Las que tienen menor variabilidad. Cuando usted saca las medidas de variación. Para eso es que se utilizan estas medidas. Son el complemento de las medidas de tendencia central. ¿Ven? Entonces, vamos a ver estas medidas. Dame un chancecito. Bien. Entonces, de estas medidas, la primera ya nosotros la vimos. Mide la variabilidad total del conjunto de datos y es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Estamos hablando del rango que vimos anteriormente. Ya esa nosotros la vimos. Es una medida, el rango es una medida de variabilidad. La desventaja del rango es que solamente toma dos valores, el valor más alto y el valor más pequeño. Sin embargo, lo hemos usado muchísimo. La desviación media es una medida que se calcula utilizando lo que se llama el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el valor siempre positivo de un número. O sea, en la desviación media no hay valores negativos. Todos los valores se consideran positivos cuando usted busca las desviaciones. ¿Qué es una desviación? Ahorita vamos a ver lo que es una desviación. Las desviaciones son negativas y son positivas. En la desviación media se consideran que todas son positivas. Las tres medidas que nosotros vamos a ver hoy son la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Hay otra medida de variabilidad que se llama la desviación cuartílica, que se calcula en base a los cuartiles. Pero las tres más importantes, además del rango que ya lo vimos, son estas tres. Y entonces vamos a ver en qué consisten estas tres medidas y su pro y su contra. Dice entonces que la varianza se va a simbolizar como ese cuadrado. Entonces le dice, la varianza es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media aritmética dividida entre el total de datos. Ya nosotros sabemos lo que es una sumatoria. Y observe
que dice, acuérdese que también observaciones se refiere a datos. Entonces le dice a usted que usted tiene que buscar las desviaciones. Una desviación es cuando al valor de la variable, a los valores de la variable, si es una al valor de la variable, usted le resta el valor de la media aritmética. A eso es que se llama desviación. ¿Y qué va a pasar? Que los que son inferiores, los valores que son de la variable inferiores a la media aritmética van a dar negativos. Y los que son superiores a la media aritmética van a dar positivos. Hay una propiedad de la media, la número 3, que dice que si usted suma las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética, eso que le estoy diciendo, eso va a dar 0. Eso es 0. Entonces, vamos a trabajar con la sumatoria. No podemos dejar que nos dé 0. Entonces, lo que hacemos es que esos valores los elevamos al cuadrado antes de sumarlo. Y después que están al cuadrado es que voy a sumar los valores. Y esa suma yo la voy a dividir entre el total de datos. Cuando es la población, pero usted va a ver que va a ser entre el total de datos menos 1, porque la varianza, cuando se calcula en la muestra, es menos 1. Bien, entonces, el inconveniente de la varianza es que como las desviaciones se elevaron al cuadrado, o sea, los valores de la variable menos la media aritmética, la variable en su expresión también queda elevada al cuadrado. Entonces, si usted está trabajando con una variable que es en centímetros, la varianza va a dar centímetros cuadrados. Si eran años, años cuadrados. Kilogramos, kilogramos cuadrados. Libras, libras cuadradas. Grados, grados cuadrados. Kilómetros, kilómetros cuadrados. La varianza da al cuadrado en la expresión de la variable. Entonces, esa desventaja, porque usted no puede comparar los valores de una variable que está expresada en una unidad con una medida que está expresada en otra unidad. Eso es una desventaja. Esa desventaja la elimina lo que es la desviación típica. La desviación típica. Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando usted le saca la raíz al valor de la varianza, entonces vuelve la expresión de la variable a su estado original. Por eso, ese cuadrado se convierte en S. Usted le saca la raíz a ese cuadrado, es S. Entonces, por eso, la desviación típica se simboliza como S. S, la raíz de la varianza. Y esta variable, esta medida, perdón, es la más representativa de las medidas de variabilidad. La más representativa, fácil de saber, porque es la única de estas tres que me va a dar igual en su expresión que la variable. ¿Por qué? Porque la varianza da al cuadrado y el coeficiente de variación es una medida de relativa, es una medida relativa. Lo relativo en estadística lo que da decimal o en por ciento. Y el coeficiente de variación se expresa en por ciento. Se expresa en por ciento. O sea, no queda la variable expresada en el coeficiente de variación porque queda en por ciento.
Y el coeficiente de variación es usted tomar la desviación típica, dividirla entre, entre la media aritmética y multiplicarla por 100. Entonces ahí queda expresada en por ciento. Así es que estas son las tres medidas que nosotros vamos a ver a partir de ahora y la vamos a calcular en los datos simples. Vamos a ver las fórmulas. La primera fórmula es la fórmula de la varianza. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Hay que tener mucho cuidado con la varianza. Porque la varianza se calcula, como le decía ahorita, tomando en cuenta la media aritmética. Entonces, además de la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación dependen de la media aritmética. ¿Por qué? Porque las dos dependen de la varianza y de la media aritmética. El coeficiente de variación depende 2 veces de la media aritmética. Porque cuando usted tiene la desviación típica, ahí está incluida la media aritmética. En otras palabras, sencillamente, si usted tiene la media aritmética mal, lamentablemente también tendrá estas 3 medidas mal. Pero si usted tiene la media aritmética bien y tiene la varianza mal, entonces las otras 2 están mal, porque dependen de ella. Entonces, por eso es que estas medidas hay que tener mucho cuidado al calcularlas. Y le van a salir a usted en el examen final. O sea, si en el examen final usted calcula la media aritmética mal, quiere decir que usted va a tener 16 puntos menos de los 35. 16 puntos menos. Porque en el examen final la media aritmética y estas 3 valen 4 puntos cada uno. 4 puntos cada uno. Entonces, practique bien su media aritmética y practique bien estas medidas. Vamos a ver cómo se calculan estas medidas en datos simples. Como les dije, creo que dejé en la plataforma este ejercicio resuelto. Ustedes me corrigen. ¿Está resuelto? Sí. Entonces, como usted puede observar, siempre les he dicho, y ya en la última clase sigo diciéndoselo, cuando usted va a calcular una medida, lo primero que tiene que hacer es poner la fórmula. Poner la fórmula. La fórmula es lo que le va a usted a orientar de lo que usted tiene que hacer. Entonces, observe que ahí está la media aritmética y todo, está calculado y todo, pero es por esto, porque aquí tenemos la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza dice, S cuadrado es igual a la sumatoria, dice de igual 1 hasta n, no lo había puesto antes, eso quiere decir que van a sumar todos los valores. No le ponga caso a eso, es la misma sumatoria. Es igual, ¿verdad?, a la sumatoria de las desviaciones. Eso es lo que se llama desviaciones. Cuando a cada valor de la variable usted le resta la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que el paréntesis es lo primero que se resuelve. Recuerde que después que se resuelve lo de la derecha es que viene la suma. Entonces, lo primero es resolver lo que está a la derecha de la sumatoria. No, la parte de abajo no, lo de arriba, ¿verdad? Pero la sumatoria pertenece arriba. Entonces dice que debe resolver el paréntesis, que es usted buscar cada valor de la variable y restarle el valor de la media aritmética.
Y después que usted tenga eso, entonces usted va a coger esos valores y lo va a elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. No es sumarle 2, elevar al cuadrado, multiplicar por sí mismo. Después que usted tiene esos cuadrados, usted lo va a sumar, le va a aplicar la sumatoria y esa suma usted la va a dividir entre el total de datos menos 1. Entonces, como las desviaciones son la media, los valores de la variable menos la media aritmética, recuerde que no es que usted va a calcular la media aritmética otra vez, sino que la media aritmética es la primera medida que usted calculó. ¿Se acuerda? La primera medida que usted va a ver es la media aritmética o una de las primeras. Entonces viene la media aritmética, la media de la moda que usted puede calcular en cualquier orden, no hay ningún problema. Las tres son de tendencia central. Pero cuando llegan los cuartiles, deciles y percentiles, ya usted tiene la mediana. Por eso explicamos la interpretación. Usted nada más tenía que ir a la mediana y cambiar los valores. Hay que ser ágil. Y cuando llegamos entonces a las medidas de variabilidad, la media aritmética ya la tenemos hace rato. Entonces, ¿qué sucede? Que usted está viendo que hay un orden en el cálculo de estas medidas y por eso yo le decía a ustedes, el que se aprende la media aritmética, la mediana y la moda, pasó la materia. Si usted no se aprende la media aritmética, la mediana y la moda, se quema. Media aritmética, mediana y moda, en datos simples, en datos agrupados, ustedes entonces se dan cuenta que el tema de las medidas de localización, si usted se sabe la media aritmética, la mediana, pues ya se sabe las medidas de localización. Y ahora, en este tema de las medidas de variabilidad, si usted se sabe la media aritmética, entonces también tiene todas las posibilidades de hacer las medidas de variabilidad bien hechas. Entonces, vamos a ver cómo fue que se calculó la varianza. Ya usted ve que se pone la fórmula debajo y aquí traje la media aritmética que da el ejercicio que vamos a utilizar. Cometí un error porque pensé que estaba poniendo, me olvidaron los números, o que estaba poniendo las mismas notas de los valores de la variable de la clase del ejercicio que vimos respecto a la estatura de los estudiantes, que ahí fue que vimos la media aritmética, la mediana y la moda, que la dejé de ejercicio, que algunos la hicieron, le explicaron. Pero entonces eran 265 y yo puse 262. Ahí fue con esta tabla que nosotros calculamos los cuartiles, deciles y percentiles, pero aquí fue con 262, me equivoqué poniendo los valores. Bien, entonces vamos a buscar los valores que tienen que ver con las medidas que son las desviaciones. Vamos a hacer las desviaciones. Primera desviación, 56 menos la media aritmética. 56 menos 62.63 me va a dar menos 6.63. Negativo, 6.63. Negativo 6.63. 58 menos 62.63. Negativo 4.63. Siguiente. Estamos buscando las desviaciones. A cada valor de la variable se le resta la media aritmética. 60 menos 62.63, negativo 2.63. Seguimos. 62 menos 62.63, negativo 0.63. 0. Perdón. Negativo 0.63. 65 menos 62.63. Ahora vamos a lo positivo. ¿Cuánto es?
2.37. 37. 68 menos 62.63 positivo 5.37. y 70 menos 62.63 7.37. Pues mire, un truquito es el siguiente. Para usted saber si usted está haciendo eso bien, mire, cuando usted llegue que pase de negativo a positivo en las desviaciones, los dos decimales tienen que dar 100. Entonces 0.63 y 0.37 dan 100. Si no dan 100, en el cambio de signo está malo. ¿Se ve? Está malo. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es elevar al cuadrado las desviaciones por la fórmula. Acuérdense que estamos llenando la fórmula y que la fórmula dice que hay que buscar las desviaciones y después elevarlas al cuadrado. Vamos entonces a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Bueno, se olvida del signo, olvídese del signo y diga 6.63 por 6.63. 43.96. 90. 96. Es bueno que lo hagan en la calculadora para que usted vea. En este ejercicio se redondea en todos los valores. Se redondea. Creo que en este, sí, en este. En Sí, todos porque los valores. Quiere decir que si usted no redondea, le van a quedar las tres mal. Porque cuando usted le dé cuenta 8 a eso, son 8 datos. Si en los 8 se redondea, usted le está quitando 8 puntos a eso. Entonces no crea usted que le va a dar igual. Y mucha gente no sacó lo que tenía que hacer en la práctica 3 ni en el examen precisamente por el asunto del redondeo. Y yo le dije a ustedes que yo no me como eso. Yo no me como eso. Eso está malo. Si usted lo ve, yo quisiera que usted me viera corrigiendo para que usted vea cómo está mal. Simplemente porque usted no redondeó. Mal. En la práctica 3 daba 1.01. La frecuencia relativa. Hello. ¿Me escuchan? sí. Como que se Ok. detuvo un Si no se fue momento. la luz y entró mi otro router. Bien. Entonces le decía que, por ejemplo, en el examen había, en el examen o en la práctica, no sé, bueno, en la práctica 3 creo que es, que había un 0.12, 5 que daba 13, 0.13 y otro que daba 0.175 que era 18. Simplemente si usted me puso a mí 12 o me puso 18, esa columna entera está mala. Y usted sabe cuál también está mala, la del por ciento. Las dos están mal. Así es que yo corrijo. Porque es que no se puede permitir que ya en este tiempo, usted y que en la universidad y dando que yo cuánta aritmética y matemática, me venga a decir que usted no sabe redondear. Yo considero eso una sinvergüenza y yo lo cobro. Eso es una sinvergüenza. Vamos a ver. 4.63 al cuadrado. 4.63 al cuadrado. 144. 21.44. Mire, yo le dije cuando iniciamos esta segunda parte que cuando yo estuviera trabajando
en una página, no iba de que a devolverme a buscar la otra página para darle permiso a ustedes que entre. Yo no puedo salir de aquí donde yo estoy explicándole a ustedes para de que irme a la página y darle a usted autorización para entrar ahí ya a las 3 de la tarde, cuando la clase, a las 4 de la tarde, cuando las clases son a las 3. No, no, no. Cuando yo pueda, que ya deje de explicar esa parte, entonces, si está ahí, le doy entrada. Si no, que ve el video si quiere, pues yo no voy a estar poniéndome cada vez que quiera uno entrar. Yo lo dije cuando empezaron esta segunda parte. Vamos a ver, 2.63 al cuadrado, ¿cuánto es? 6.92. 92. Sí. Siguiente, 0.63 al cuadrado. 0.40. 0.40. Acuérdense que se olvida del signo. 2.37 al cuadrado. 0.40. 5.62. 5.37 al cuadrado. 28.84. Y 7.37 al cuadrado. 54.32. Y ahora dice aquí, según la fórmula, acuérdense que la fórmula dice que después que usted busque los cuadrados, lo que va a hacer es que va a sumar, a aplicar la sumatoria. Si se va, fue que llegó la luz, ¿eh? Bien. Entonces vamos a aplicar la sumatoria. ¿Cuánto da la suma? 161.88. Ok, 161.88. Ahí está. 161.88. Entonces nos vamos a la fórmula y sustituimos el 161.88. Lo vamos a dividir entre n menos 1. Son 8 datos menos 1. Lo voy a poner completo. 8 menos 1 es 7, pero usted tiene que poner 8 menos 1. Lo que pasa es que puse 8 menos 1 porque después están diciendo, ¿y de dónde salió este 7? ¿Y de qué es este 7? Bueno, n menos 1 que está en la fórmula. Entonces divida 161.88 entre 7. ¿Cuánto da? 23.13. 23.13. Eso es pulgadas. Me puse en mayúscula. Un momentito. Pulgadas al cuadrado. Pulgadas al cuadrado. Acuérdese que la desventaja de esta medida es que es cuadrática. Pulgadas cuadradas. ¿Okay? No lo borre de ahí, déjelo ahí mismo en la calculadora porque esto se hace en serie. Ahora nos dice que la desviación típica es la raíz de la varianza. Mire la fórmula, entonces lo que hago es que le busco la raíz al 23.13. Dele ahí mismo, raíz cuadrada igual. Si no 4.81. 4.81 pulgadas. ¿Ve? Ahora ya no es pulgadas cuadradas porque la raíz cuadrada se llevó el cuadrado de pulgadas, así como también se llevó el cuadrado de la S, ¿verdad? De la S. Bien. Ahora vamos a llenar la fórmula del coeficiente de variación. Y la fórmula del coeficiente de variación dice desviación típica entre la media por 100. Sustituir, la desviación típica es 4.81
¿ya? Lo voy a poner aquí el por. Y esto se va a dividir entre la media aritmética, que dijimos que es 62.63. 62.63. 62.63. Pero esto a la vez quedará multiplicado por 100. ¿Cuánto da? 7.68%. 7.68%. Muy bien. Entonces observe lo siguiente. El coeficiente de variación da en por ciento, la desviación típica da pulgadas y la varianza da pulgadas cuadradas. La única que da igual que la variable es la desviación típica. Por eso es que esta es la única medida, es la medida más representativa de las medidas de variabilidad, y esta medida es la única que nosotros podemos interpretar. ¿Cómo se interpretan estas medidas? Bueno, ya yo le dije a ustedes que lo que se hace es que estas medidas son el complemento de las medidas de tendencia central. Entonces, simplemente estas medidas se interpretan junto con la media aritmética. Y en la media aritmética, usted lo que va a decir es con una desviación de 4.81 pulgadas. Eso fue lo que dio, la desviación típica. Sí, 4.81 pulgadas. Y así ya quedaron interpretadas las tres medidas ahí. Mire bien lo que eso quiere decir para que usted entienda de qué tratan estas medidas un poco más. Mire, la media aritmética da ese valor que está ahí, ¿verdad? Si usted coge ese valor, 62.63, y le resta la desviación típica 4.81, ¿cuánto da? $57.82. 57.82. Y ahora súmelo, 62.63 más 4.81, ¿cuánto da? 67.44. 67.44. Entonces, mire qué es lo que hacen estas medidas. Estas medidas, a una desviación, dice la distribución normal que a una desviación debe estar el 68% de los datos. El 68% de los datos. Si observamos entonces aquí, podemos ver que menores al 57.82 hay un solo valor aquí, que es el 56, ¿verdad? 1. Y del 67 hay 3. Perdón, aquí hay 2. O sea, hay 3 valores que están fuera de la desviación que se calculó. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay 3 valores que se salen de lo normal en el tamaño de esos estudiantes. 3 valores. 1,56, que ella lo ve como muy pequeño, y 2 que son muy grandes. Eso es lo que hacen estas medidas. Entonces, quedarían solamente 5 valores. 5. Entonces debe estar alrededor del 68%, pero 5 de 8 es un 63% redondeado, es decir, que todavía está por debajo. Eso es lo que
Eso es, para eso es que se estudian estas medidas. Vamos entonces a ver ahora un ejercicio que hay aquí, que ya usted lo tienen ahí, pero este ejercicio trata sobre el gasto, o va a subir esto en chano, el gasto de los estudiantes para ir a la universidad. Ya nosotros vimos en esta tabla la media aritmética, la mediana y la moda. También calculamos todo eso. Déjeme subir un poquito este espacio para que me pueda ver todo. Bueno, por lo menos esto aquí. Subirlo un poquito más con un espacio menos. Ok. Ahí, creo que subió bien. Entonces, aquí tenemos la tabla. ¿Ah? Y ahí tenemos la media aritmética que se buscó y se interpretó ya en esa tabla, 139.44 pesos. Que el gasto promedio de los estudiantes para la universidad es 139.44 pesos. Eso usted lo tiene ahí en la mascota. Pongo la fórmula de la varianza. Recuerde que antes de la varianza ya usted ha calculado la mediana, la moda, el cuartil, el decil y el percentil. Piense en la práctica que usted hizo. Ya usted hizo eso y llega aquí. Lo que usted hace es que coge la misma media, no tiene que ponerla ahí, buscarla otra vez. Usted coge esa misma media aritmética y la utiliza aquí. Algunos lo que hacen es que se la copian arriba la tabla y dicen media aritmética igual a tanto para no equivocarse. La ponen ahí como está para atrás o de lo primero que usted buscó. Entonces lo traen aquí, lo copian y lo usan. Lo ponen ahí para no equivocarse. Entonces vamos a ver. La media aritmética es 139.44 pesos. Vamos a buscar las desviaciones. 100 menos 139.44 me va a dar menos 39.44. Está fácil. 120 menos 139.44 me va a dar menos 14.44. ¿Cómo es? 19, 14 no, 19. La siguiente queda 14. Ok, la 14.44, negativo. Ahora sí. 140 menos 139.44. Aquí ya la variable es más alta que la media. Aquí va a cambiar el signo. Entonces los dos decimales deben sumar 100. Es decir, que si es 44, tiene que terminar en 56, ¿verdad? Y precisamente 0.56. Esos dos decimales suman 100. 0.56. 145 menos 139.44 serían 5.56, ¿verdad? 150 menos 139.44 serían 10.56. El otro me daría 20.56. Y 175 menos 139.44 me va a dar 35.56. Esas son las desviaciones. Practíquenlo en la calculadora. Luego vamos a pasar a elevar al cuadrado las desviaciones. Cojan calculadora, por favor. Y vamos a tener entonces 39.44 al cuadrado. 1555.52. Espérese. 39.44 por 39.44.
¿Y por qué 52? Porque redondeé. ¿Y por qué? Es por eso. Ahí se redondea, pero votando el 36, porque el 3 no pasa de 5. Y nadie dice nada. Es verdad, sí, sí. Redondear no es poner un número más. Sí, sí. Redondear son dos formas. Como en este caso, si la tercera cifra no es 5 o más, lo vota y deja el segundo, lo de igualito, la segunda, después del punto. 19.44 por 19.44. 377.91. 14.44 por 14.44. 208.51. 0.56 por 0.56. 0.31. 0.31. 5.56 por 5.56. 30.91. 10.56 por 10.56. 111.51. 20.56 por 20.56. 422.71. Y el último, 35.56 por 35.56. 1264.51. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? 1264.51. Ahora, Profe, en la anterior usted puso 422.711. ok, ahí ya la arreglé. Ahora vamos a la suma. Por favor, sumen eso que está ahí. ¿Todavía? Da 3.972.19. 3.972.19. 19. Muy bien. Entonces, esa es la sumatoria de xi menos la media al cuadrado. Me voy a la fórmula y sustituyo. La sumatoria es 3.972.19. Lo voy a dividir entre n menos 1, entre 8, pues son 9 valores, menos 1 entre 8. Recuerde que yo lo pongo 9 menos 1 para que usted sepa de dónde salió, pero usted puede poner directamente 8. 8. Entonces vamos a tener 3.972.19 dividido entre 8. ¿Cuánto da? 496.52.
pesos cuadrados. Pesos al cuadrado. Ahí mismo, entonces, vamos a buscar la desviación típica. Es la raíz de 496.52. 52. ¿Cuánto da? 22.28. Pesos. Sí. Ahí mismo, entonces, usted va a decir, no tiene que borrarlo de la calculadora, solamente decirle dividido entre la media aritmética, que dijimos que es 139.44, multiplicada por 100. $15.98. 15.98%. 15.98%. Bien. Entonces ya usted ve cómo se buscan estas medidas en datos simples y cómo se interpretan. Ahora cojo el 22.28 y completo la interpretación en la media aritmética con una desviación de 22.28 pesos. Ahí está. Vamos ahora a pasar a ver estas medidas en datos agrupados. La fórmula, como usted puede observar, en datos agrupados son casi las mismas fórmulas. Las mismas fórmulas. Lo único, la desviación típica y el coeficiente de variación siguen igual. Y la varianza es que cambia, que usted puede observar que se le agregó la FI, la frecuencia absoluta. Usted sabe también que cuando se habla de datos agrupados, la XI es el punto medio. O sea que en la tabla usted va a utilizar el punto medio 2 veces. Acuérdese que yo le decía, por el punto medio es que mucha gente se quema. Aquí, por ejemplo, usted tiene que usarlo para buscar la media aritmética y después tiene que usarlo para buscar la varianza. O sea, 2 veces. Y ya usted ve que para buscar los cuartiles en datos simples usa el punto medio, para buscar la mediana usa el punto medio. El punto medio no lo pasamos usando en esta segunda parte. Vamos a ver entonces en datos agrupados. Como usted puede observar, también aquí la media aritmética está calculada porque estas tablas ya nosotros las usamos. Entonces, ya aquí, cuando llegamos aquí, vuelvo y repito, ya usted buscó la media aritmética, ya usted buscó la moda, ya usted buscó la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Todavía a esa tabla, para estar completa, le faltaría la FI grande que se utiliza para buscar la mediana y los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ve? Entonces, eso faltaría ahí. Entonces, aquí vamos a utilizar el ejercicio que usamos para buscar la media aritmética, la mediana y la moda cuando lo interpreté y los cuartiles, deciles y percentiles en datos agrupados. Trata del peso de un grupo de estudiantes.
en libras. ¿Verdad? Entonces ya aquí se buscó la media aritmética, nos dio 70.60 libras, y la interpretación que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Aquí pongo la fórmula de la varianza, ya usted la ve ahí, y los pasos que voy a dar. El primer paso se da igualito que en datos simples, pero ahora usted va a tener en cuenta el punto medio, que es el XI siempre. Entonces vamos a buscar la primera desviación. 50, que es el primer punto medio, 50 menos 70.60. Negativo, acuérdense que las primeras desviaciones dan siempre negativa. Negativo 20.60. La segunda desviación, 60 menos 70.60, negativo 10.60. Siguiente, 70 menos 70.60 me va a dar entonces negativo 0.60. La siguiente, 80 menos 70.60, ya viene la positiva y me va a dar 9.40. Acuérdense que 40 y 60 son 100. Vamos bien. Y la última, 90 menos 70.60, me va a dar positivo 19.40. Lo estoy poniendo aquí junto, Dios mío. 19.40. ¿Cuál es el paso ahora nuevo? Bueno, ¿qué hacíamos ahorita? Ahorita cogíamos esos valores y lo elevábamos al cuadrado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero después de elevarlo al cuadrado, no tiene que darle a igual ni nada. Después de elevarlo al cuadrado, entonces usted va a multiplicar por 8. Por la primera frecuencia, por la frecuencia absoluta, por FI minúscula, y va bajando en el orden en que está. Primero va a multiplicar por 8, después por 9, después por 11, después por 16, después por 6. Entonces vamos a buscar esos productos. 20.60 por 20.60 por 8. A mí me dio 3.394.88. Muy bien. Segundo, 10.60 por 10.60 por 9 ahora. 1.011.24. Bien. Siguiente, 0.60 por 0.60 por 11, que es la frecuencia. 3.96. La siguiente, 9.40 por 9.40 por 16. 1.413.76. 1400. 1413.76. Y la última, 19.40 por 19.40 por 6. 2.258.16. Y ya que tengo las desviaciones al cuadrado y multiplicada por su respectiva frecuencia, viene la suma. Vamos a sumar.
chequee si tiene algún mensaje. Chequee a ver si tiene algún mensaje. La suma, vamos a ver. No sé si estoy equivocado, pero a mí me dio 8.083. 8.083. Vamos a ver, ¿quién lo verifica? A mí me dio 8.082. Ah, pues A mí están también cerca. me dio 8.082. Bueno, 8.082. Vamos a dejarlo ahí. 8.082. Entonces, revise el del 83. A ver, mire bien los números, a ver si usted puso un numerito por ahí de más. Eso es la sumatoria de XI menos la media al cuadrado por FI. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula 8.082 y eso lo vamos a dividir entre n menos 1. N es la suma de FI, en este caso es 50, entonces sería entre 49. Da 164.94 libras al cuadrado. Bien. 164.94 libras al cuadrado. Ahora vamos a buscar la raíz de eso, de 164.94, para buscar la desviación 84. 12.84 libras. Y ahora vamos a sustituir en el coeficiente de variación 12.84. Eso se va a multiplicar por 100, pero hay que dividirlo entre la media aritmética. La media aritmética es 100, ¿cuánto es? 70.60. Sí. 70.60. ¿Cuánto da? 18.19%. 18.19%. Ahí está. Vamos a interpretar agregándole el 12.84 a la interpretación de la media aritmética con una desviación de 12.84 libras. Ahí está. Vamos ahora a pasar a un segundo ejercicio que hay aquí, también que nosotros hicimos en clase. Este trata de la edad de los estudiantes investigados. Este ejercicio
nosotros lo hicimos y aquí está la fórmula de la varianza. Mírenla ahí, se buscó la media aritmética nos dio 24.25. Aquí. Mire cómo se busca la media aritmética, ¿eh? Se buscó aquí por FI, ya eso es la media aritmética. Entonces, vamos a buscar las desviaciones. La primera está en negativo siempre, ya usted sabe. Vamos a tener 19.50 menos 24.25. Negativo 4.75. Bien. La segunda desviación sería negativo 22.50 menos 24.25. 1.75. 1.75. La siguiente ya tendrían que terminar en 25 para que de 100 ya pasamos al positivo. 1.25. ¿Se ve? 1.25. 25 y 75 son 100. El otro sería 4.25, 7.25 y 10.25. Estamos diciendo XY menos la media, 19.50 menos 24.25, 22.50 menos 24.25, 25 menos 24.25, ok. Vamos ahora a elevar al cuadrado, olvidándonos del signo siempre, y multiplicando por su respectiva frecuencia. 4.44, perdón, 4.75, ¿y dónde me salió a mí eso? Por 4.75 por 9. 203.06. El otro, 1.75 por 1.75, también por 9. 27.56. 1.25 por 1.25 y ahora por 11. 17.19. Muy bien. 4.25 por 4.25 por 3 ahora. 54.19. 7.25 por 7.25 por 3 también. 157.69. Y el último, 10.25 por 10.25 por 1 es lo mismo. 105.06. Perfecto. Vamos a sumar ahora. Vamos a aplicar la sumatoria. $564.75. 574. 64. Punto 75. 75. Sí. Muy bien. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. 564.75 dividido entre n. Ahora es 36 menos 1 entre 35.
16.14. Años cuadrados. Años cuadrados. Vamos a buscar la desviación típica, que es la raíz de 16.14. 4.01. 01. No. No, 4.02. 0,2 años. Sí, ya vi el 7, gracias. Años. Y ahora 4.02 por 100 dividido entre 24.25. $16.58. $58 Sí. por ciento. Sí. 4.02. Entonces vamos a tener con una desviación de 4.02 años. Miren, ahí está. Así se buscan, así se calculan, así se interpretan la media aritmética, la mediana y la moda en datos simples y en datos agrupados. ¿Hay alguna pregunta? Hágala ahora. Si no, vuelvo y repito las informaciones a partir de un ratito. Digo, no, ya creo, chequeé, a ver, yo creo que sí. Alguien que chequee en la plataforma, creo que sí, que ya yo tengo ahí habilitada la práctica final, práctica número 5, está habilitada, habilitada. Sí, ya está habilitado. Está ahí hasta el próximo miércoles 8 a las 3 de la tarde. Se termina el tiempo. Recuerde, no hay clase la próxima semana. La dejo libre para que usted estudie. Mire, si usted se llevaran de mí, nadie hubiera retirado la materia y todo el mundo pasara. Todavía usted está a tiempo. Si usted no entiende esto, le dije el otro día, yo no sé de ustedes, pero sí sé ya grupos de la semana pasada que hicieron sus reuniones por Zoom y por Google Meet y no sé qué otra plataforma más fue que usaron. Y se reunieron y estudiaron, hicieron una práctica. Tendría ahora que corregir la práctica, a ver si están bien. Entonces, por favor, traten de, si usted no entiende, buscar en el grupo ayuda, que hay gente que dominan esto. Pero eso no tiene usted que buscar a nadie. Usted lo que tiene que hacer es empezar como el primer día. Usted agarra el primer video. Por favor, a alguien que pegue los 4 videos debajo. 3 videos y este mañana. Usted toma los 4 videos de las 4 clases últimas y empieza a verlo con la mascota, a escuchar y hacer lo que dice en el video con la mascota y una calculadora. Y repita los cálculos y hágalo y véalo. Y eso usted no tiene que esperar al día 8, al día, ¿cuándo fue que dijimos el examen? El día 15. El día 15. Usted no tiene que esperar al día 15. Eso no es así. Es de aquí al 15, faltan 15 días. Oiga, 15 días, 14 días faltarían. Entonces, coja eso 1, 2 esta semana y 2 la próxima semana y después lo ve todo junto o estudia, no, ya no tiene que verlo. Una noche coge uno, una a la mañana, una tarde.
O sea, si usted se pone a cogerlo uno a uno, voy a ver los 4 videos hoy usted, eso es abrumador. Es un día. Usted descansa un día por el medio, 2 días, coge el otro con la mascota y la calculadora. Y usted se va a dar cuenta que usted va a llegar. Y hace exactamente lo que le dice el profesor que haga en el video. Y usted va a ver que usted va a llegar a buen resultado. Miren, voy a dejar ahora de compartir aquí. Y voy a dejar de grabar.